¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues comenzó esta reunión de la G7, esta reunión de las potencias económicas, militares en algunos casos, y que durante muchos años ha estado marcando el derrotero en cómo funcionan las reglas en este planeta. Recuerdo que hace un tiempo advirtieron que China era una amenaza para la paz mundial. De esto voy a platicar con nuestro invitado también. Le quiero preguntar algunos puntos al respecto. Y se da en el marco de una reunión que se esperaba sostuviera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, algo que finalmente no sucederá, por lo menos no en esta oportunidad. Pero vamos a platicar a fondo precisamente estos temas con mi querido Oscar Rojas, a quien saludo de verdad con muchísimo gusto y muchísimo placer. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, pues aquí como siempre con el gusto de platicar contigo y con tu audiencia. Igualmente, querido. Oye, pues de entrada arrancaría por ahí. ¿Cómo entendemos al G7 en el mundo que estamos viviendo, con los diferentes componentes que se están desarrollando alrededor, con una China en una posición ya de potencia hegemónica, con un conflicto entre Irán e Israel, con lo que pasa al interior de Estados Unidos con estas redadas tan brutales por parte de ICE? ¿Cómo entendemos este momento que vive el G7? Pues es muy interesante. La verdad es que cuando hablamos de G7, cuando hablamos de este grupo de los siete, estamos hablando de las siete potencias que establecieron el núcleo del dominio hegemónico, ¿no? Y de ahí, pues, todas comandadas, por supuesto, por Estados Unidos, y esto derivado de cómo quedaron las cosas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las relaciones de poder. Pero, pues lo que hemos estado observando desde ya el siglo XXI, empezando por la crisis del 2008 y profundizándose justo en la pandemia en 2020, estamos viendo un G7 ya en un momento de declive. Es decir, todo lo que hizo en términos de hegemonía, de establecer las instituciones internacionales financieras, de establecer las reglas de comercio, de incluso pues establecer el patrón dólar, que fue el que estalló en la crisis financiera de aquel tiempo. El Estado ilegítimo de Israel es también un componente de toda esta estrategia, es decir, Israel básicamente es territorio estadounidense, o sea, es la forma en la cual está incluido en toda esta necesidad geopolítica de querer controlar el Medio Oriente, que no se ha podido hasta ahora establecer, ¿no? Se ha intentado por todos los medios y simplemente la resistencia pues es brutal, pero no dejan de hacerlo porque saben que de ahí depende que cambie el tablero totalmente. Es un tablero de ajedrez en el cual se controla el centro del tablero, pues esto da una fuerza mayor, ¿no? Entonces, lo que se busca son dos cosas. Uno, pues tratar de reactivar la economía. El G7 está en una depresión económica estructural. El G7 está en un problema político fuerte, ¿no? Europa se le están subiendo otra vez las ultraderechas con plena claridad, y Estados Unidos pues no puede consolidar una alternativa social de una crisis de carácter racial, clasista y de mucha violencia que ha estado viviendo. Entonces es una tormenta muy fuerte la que el G7 está teniendo ahora, de cara además de tener como contrincante a China, que junto con Rusia y junto con los BRICS están estableciendo alternativas muy serias con mucha fuerza. Entonces, por eso, pues este sentido de urgencia que el G7 tiene por tratar de reestructurar su poder, pero pues por ahí dicen que el juicio de la historia es implacable, ¿no? Oye, esta decisión de Trump de repente abandonar el G7, de ordenar a la gente que salga de Teherán en el marco de estas diferencias con Israel, que es un, como dices, un estado no legítimo, que tiene armas nucleares. ¿Tú cómo ves esta política por parte de los Estados Unidos en el ámbito también económico que se va desarrollando? ¿Qué tanto este conflicto también tiene una repercusión en esta pérdida de hegemonía o es parte de intentar mantener esa hegemonía? Es parte de mantener esa hegemonía. Cuando estamos hablando de hegemonía, estamos hablando de un poder que va a dominar la economía global. Y para tener este estatus, pues se necesita obviamente que tú puedas determinar las políticas económicas. Entonces, una de esos componentes importantes es el acceso a materia prima, el acceso a seguridad, el control estratégico de la industria armamentista,
el acceso tecnológico, que es el problema de fondo, que Estados Unidos ya no puede alcanzar a China en el desarrollo de fuerzas productivas. Y que, por lo tanto, pues como incluso dice el tradicional, cuando no hay botín, hay motín. Y eso es lo que estamos viendo en todo el G7, ¿no? Vimos todos los conflictos, todos los países, sin excepción, están en una crisis muy fuerte política, ¿no? Entonces, están tratando de ver, hay creo que dos alternativas, ¿no? Una de ellas es seguir por donde se va y tratar de que por la fuerza, utilizando la fuerza militar y también ahorita, esta noche, pues bajo la sombra muy potente del hongo atómico, es decir, de la posibilidad de la utilización de armas nucleares, pues nos habla de una crisis ya muy profunda, ¿no? Es decir, es un imperialismo que nació, que fue parido con dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki, y que ahora tiene la sombra de que pues está tratando de sobrevivir. Y sabemos que las bestias cuando están ya heridas de muerte pueden ser muy violentas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Es decir, estamos viendo ya una fase terminal de lo que conocimos como el imperialismo norteamericano. Y pues hay muchos riesgos, por supuesto, porque están decididos a utilizar todos los recursos que estén a la mano para tratar de retomar el poder, pero pues lo que hemos visto recientemente y como sabemos también derivado de la ciencia económica, es que esto no es a pura voluntad. Realmente se tiene que tener una capacidad productiva importante y no están haciendo nada para reconstruir su base productiva. Por lo tanto, pues por la fuerza no van a llegar muy lejos, ¿no? Oye, en ese punto, y con base en lo que hemos visto, lo que se ha comentado, siempre se ha dicho, no siempre obviamente, pero desde principios de este siglo se hablaba de que difícilmente el llamado siglo estadounidense se iba a completar, que iba a terminar incluso antes. Con esto que estamos viendo, querido Oscar, ¿tú ves un aterrizaje suave o de plano es impensable ya en materia de la hegemonía norteamericana y pensar más en un desplome que pueda traer precisamente todas estas consecuencias para el mundo? Que cuando hablamos de estos momentos de transición histórica, pues es muy complicado muchas veces saber cuál va a ser el derrotero en específico, porque realmente entran en crisis, ¿no? Los que pueden activar los botones rojos, entonces no podemos descartar ninguna locura, ¿no? Pero lo que yo sí vería, pues, es de que de alguna otra manera, esto es muy interesante ponerlo en contexto. La crisis de Estados Unidos, por supuesto, no empieza con Donald Trump. Incluso algunos la llevan, bueno, como ahorita mencionábamos aquí mismo, la crisis financiera del 2008, pero desde el 73 ya está también marcado una desaceleración de su fuerza productiva a la hora que apuesta por los servicios y los sectores financieros. Entonces, Estados Unidos, además en permanente guerra fría en ese tiempo, pues buscaba de alguna otra manera encontrar, alcanzar la unipolaridad, ¿no? La posibilidad de dominar totalmente. Pero cuando cae el muro de Berlín y cuando se canta la victoria, inmediatamente empezamos a ver toda esta serie de profundización de la crisis, ¿no? Entonces, yo sí me atrevería a decir que lo que estamos viendo es la última fase, la última colita de la última fase, pues, ¿no? Porque, y aquí hay los riesgos, por supuesto, ya lo hemos visto, ¿no? No se pensaba en que alguien pudiera, por ejemplo, estar rompiendo el domo israelí, y ahora Teherán, pues, lo está haciendo con contundencia. Sabemos que uno de los símbolos de la primera crisis, pues, fue la OTAN utilizando Ucrania. Es decir, sabemos que es parte de la estrategia tal cual. Hay algunas reflexiones que ahora recientemente con lo que pasó en Los Ángeles, California, las protestas, se hablaba de la posibilidad de que fueran presiones al propio Trump porque no había estado siendo tan belicoso como los demócratas, ¿no? Y ahora vemos ya que definitivamente en su último tuit está amenazando con entrar de forma directa. Estados Unidos, un detalle aquí técnico, Estados Unidos después de Vietnam decide no entrar directamente en confrontaciones, lo hace a través de países proxy y siempre busca la justificación, la narrativa, ¿no? De la defensa. Y ahora lo que estamos viendo aquí de posibilidad es que frente a Irán decida otra vez entrar,
directo y que esto signifique pues ya la apertura total de lo que es el verdadero objetivo estratégico de los Estados Unidos, ¿no? Y que no olvidemos que también tiene un símbolo muy fuerte todo esto porque Irán ya es parte de los BRICS, entonces estamos viendo ya una guerra interbloques, ¿no? Es decir, ya sería abiertamente una guerra, es decir, lo que hasta ahora enunciábamos como guerra económica, arancelaria, de tecnología, G7 BRICS, ahora lo que estamos viendo ya es el roce claro de una confrontación bélica, ¿no? Nada más que yo sí haría la anotación, desde mi punto de vista, que esto sería muy trágico, o sea, puede suceder, pero saber que detrás de eso lo que viene son un cisma a tal grado que podamos hablar de otra organización geopolítica que hasta ahora parece que ha estado totalmente frenada, pero que hay posibilidades porque pues ya cuando los sistemas llegan a este nivel, precisamente es que tienen que ser sustituidos, ¿no? Y creo que va a ser una gran responsabilidad seguir una guerra, no solamente en los pormenores de las estrategias, sino en el sentido histórico de las posibilidades que también significan estos cambios de rumbo. Oye, y aparte de en este grupo de los siete, ahorita que mencionabas, viene un cambio de rumbo, se tienen que modificar muchas cosas y demás. ¿Quién de estos grupos, quién de estos siete, bueno, con excepción de Estados Unidos, sacando ya a Estados Unidos de la ecuación, puede verse mayormente afectado? ¿Cómo será el futuro de Europa? ¿Cómo ves tú a Europa en esta discusión? Bueno, Europa está desde hace mucho tiempo totalmente rebasado, o sea, está totalmente sometido, así como Japón, que ni siquiera tiene ejército, pues tampoco Europa, ¿no? Es decir, es la OTAN en última instancia. Entonces, ellos entregaron el poder militar a la hora que intentan defenderse constituyendo el euro, pues inmediatamente el euro empieza a entrar en crisis porque no se le permitió desarrollarse lo suficiente, es decir, hubo ahí, digamos que un intento fallido, pues, ¿no? Hay una crisis del euro que, ¿cómo se ve? Bueno, pues que ha mantenido a Europa en una estanflación sistemática, en un estancamiento, ¿no? Entonces, son débiles todos los países europeos, máxime ahora que hemos visto cómo, pues, realmente sus economías dependen de la fuente energética de Rusia. Entonces, tienen todas las condiciones de la pérdida total de soberanía. Entonces, es como un cuerpo sin piel, ¿no? Es decir, cualquier cosita le puede dar, le afecta bastante. Se mantiene como parte de la estructura de Occidente del G7, pues porque es su razón de ser. Es decir, son, vamos a decir, los abuelos imperialistas, ¿no? Que alguna vez que han tenido la oportunidad de saquear sistemáticamente al mundo en algún momento, pues es un club, ¿no? Pero es un club senil, el de la Unión Europea en este sentido, ¿no? Entonces, por eso, pues es que está la problemática. ¿No? Es decir, no hay opciones, incluso pues la Alemania, por ejemplo, por tomar un elemento, pues su economía crecería o la única oportunidad que tiene de que su economía crezca es estableciendo relaciones estables con China y con Rusia. Entonces, eso es impensable en la actual condición que está planteando Trump, ¿no? Estados Unidos. Es decir, está tratando de decirle a todos sus aliados, obligarlos a mantenerse en su esfera, pero pues sabiendo que en medio de todo esto significa la pérdida de oportunidades económicas. Entonces, Europa es quizá el eslabón más débil del G7 y pues digamos que ahí es donde vamos a ver también momentos políticos fuertes, ¿no? Porque hemos visto ya el ascenso de la ultraderecha. Desde mi punto de vista, no tarda en salir movilizaciones sociales de corte progresista, pero va a ser difícil porque la afectación mediática y la afectación universitaria y de las ideas y narrativas ideológicas, pues ha tenido una influencia muy perniciosa derivado de todos sus antecedentes imperialistas, ¿no? Oye, y en este punto, China, Rusia, ¿están listos para asumir ese papel en un momento dado, para asumir esa responsabilidad de enfrentar esta debacle de los Estados Unidos y las consecuencias de la misma? Pues fíjate que me gustaría compartir.
aquí en tu programa, algo que recientemente he estado investigando al respecto. Porque la idea es, por supuesto, de que China no está planteando sustituir la figura del hegemón, sino que lo que está planteando es una estructura colectiva que funcione sin la necesidad de un hegemón. Y esto, pues a algunos les puede sonar un poco extraño, pero pues en realidad es muy sencillo. De hecho, hay una referencia que no se ha enunciado mucho, pero que creo que nos explica perfectamente cuál sería el sustituto. Me refiero a un documento de la propia ONU, creo que es el número, la declaratoria 3281, y se trata de la Carta de los Derechos Económicos de las Naciones de 1972-73, si no me equivoco, y la idea es de que ahí establece una regulación, un enunciamiento de que para que funcione relaciones horizontales de coordinación sin dominio, se tiene que regular a profundidad la acción de las empresas transnacionales. Es Es decir, decir, que sí. que los países tienen que tener políticas económicas fuertes para poder someter a las empresas transnacionales que pasen por su territorio para que se adecúen a los planes específicos que éstas tienen en materia de recuperación del mercado interno, del acceso a la tecnología productiva, del respeto a los derechos de los trabajadores y de los trabajadores en general y que, pues de alguna otra manera, esto ya lo ha empezado a practicar China, es decir, cuando va a África, por ejemplo, o con otros países, establece relaciones de convenio, pero no condiciona la forma política. Eso dice, pues eso es de cada quien. Y eso es una diferencia con respecto a lo que hace Washington, de que si tú aceptas su inversión, entonces aceptas la forma política que a ellos les conviene. Entonces, este ya es un cambio de rumbo, es decir, estamos hablando en términos ya de los BRICS, habla de un mundo multipolar, para decirlo de otra manera, es un mundo de relaciones recíprocas sin centros de dominio, ¿no? Entonces, la apuesta es de que las fuerzas productivas ya han alcanzado lo suficiente a tal grado de que no es necesario un país central, es decir, cada nación teniendo acceso al alimento, teniendo acceso a la energía, a las finanzas y a la tecnología, es suficiente para establecer otro tipo de relaciones internacionales que no sean de dominio. ¿Se puede seguir, Oscar, sin el capitalismo como lo conocemos? Tenemos que cambiar el capitalismo si realmente queremos que este mundo sea diferente, aplicarlo de una manera distinta, como ahorita planteabas, la visión china de cómo debe ser el desarrollo del mundo. ¿Se puede, ante las presencias ya no solamente de los países, sino del poder económico como tal, con los personajes que tienen tanto poder y tanto dinero, de diferentes nacionalidades, con tanta presencia, se puede ir para atrás en ese rango del capitalismo? Pues de hecho de eso se trata, o sea, los modos de producción, cuando nosotros hablamos del capitalismo, pues es una forma de decirlo en general, pero cuando hablamos de un sistema como ese, estamos hablando particularmente de lo que es un modo de producción, ¿no? Es decir, la especie humana históricamente ha ido practicando distintos modos de producir, modos de reproducirse y de distribuir la riqueza. Entonces, el capitalismo, pues es el sometimiento de cualquier otro tipo de riqueza que no sea la privada corporativa, es decir, el poder de las transnacionales. Nada más que el asunto, pues es como ahorita estamos viendo, pues de que las transnacionales tienen pies de barro. Es decir, llega un momento en el cual las burbujas especulativas truenan y cuando truenan, pues necesitan o queda de manifiesto que una cosa es la especulación y otra cosa es la riqueza realmente producida. Por eso Estados Unidos, sus transnacionales, pues están más débiles con respecto a las chinas ya, porque unas están basadas en ese proceso de especulación y las otras en la producción real. Entonces, lo que sugiere, pues, es de que el modo en el cual se produce tiene que cambiar. Y lo que nos está demostrando China, por ejemplo, pues es de que no se trata de que el sector privado domine por encima del social y del estatal, sino que haya una coordinación, pero sí estableciendo el dominio por parte del sector estatal. Entonces, el sector estatal lo que hace es que puede trabajar con distintas formas de propiedad.
Y esto ya lo convierte en un estado diferente, tiene mayores capacidades, ya no nada más es con el sistema privado tradicional capitalista, sino que lo combina con capitales públicos, lo combina y además en tiempo y forma también maneja cuando una empresa tiene que disminuirse, ¿no? Hubo el caso de un multimillonario chino que ahorita se me va el nombre, pero que de repente ya era estilo Amazon y estaba desestabilizando la economía china y pues le dijeron ahora sí que del Comando Central del Partido Comunista, oye, estás generando una problemática en el sistema completo, vamos a actuar, ¿no? Entonces, la forma ya de tomar esas decisiones ya cambia y cuando estamos hablando de un Estado que puede controlar los capitales privados, ya es otro modo de producción, ya cambia, pues, ¿no? Ya son otras reglas, ¿no? Ahorita ya habríamos enunciado la de que una de las características es de que todas tienen que tener acceso a las mismas fuerzas productivas. Y dos, pues en este sentido, lo que se está enmarcando es que pues China lo que está en última instancia haciendo, pues es lo que siempre ha planteado y lo dicen abiertamente, ¿no? Nada más que como que en Occidente todavía nos cuesta mucho trabajo asumir qué significa eso, pero saber que su modelo es un modelo socialista, ¿no? Con características chinas en su circunstancia situada históricamente, pero es un socialismo y pues el socialismo es una fase superior a la del capitalismo. Mi querido Oscar Rojas, finalmente te preguntaría ya hemos hablado en parte, pero una guerra contra el proletariado incluso, o sea, dos visiones del mundo en donde el proletariado comienza, perdóname, la gente con poder, la oligarquía va sobre la visión más benéfica al proletariado, más benéfica hacia el desarrollo del trabajador, como último lance de de esta hegemonía financiera, política, bélica que ha gobernado durante décadas. Sí, pues es el momento. Lo que pasa es que también los modos de producción van funcionando por oposición. Es decir, el dominio total de lo privado va a dar paso al dominio de lo colectivo. Entonces, lo colectivo tiene distintas características. China lo está demostrando también en capacidad productiva. Muchos dicen, es que no vamos a China porque es barato, sino vamos a China porque la capacidad productiva no la puedo encontrar en otro lado, ¿no? Entonces, esto ya es un punto que tiene que ver con que, pues, digamos que las fuerzas productivas empiezan a responder a otra forma social, a otra forma estatal y que pues esto ya abre toda esta nueva perspectiva, ¿no? Es decir, pues como acá se está señalando, ¿no? La prosperidad compartida, pues significa de que el entorno económico tiene que estar generando la recuperación inmediata de los salarios y reduciendo al mismo tiempo la jornada laboral. Son dos de los gestos principales para ir viendo el avance de todo esto. Pero para lograrlo se necesita una red productiva compleja y no concentrada, es decir, distribuida en todo el país que es el Plan México, es decir, la posibilidad de empezar a producir más en red. Esto nos va a llevar a otro nivel y que ese nuevo nivel pues tiene que tener por garantía, insisto, a diferencia del neoliberalismo, no la reducción sistemática de los salarios, sino la recuperación de una forma de vida también, una forma de vida donde pues se pueda acceder a una composición distinta de la jornada laboral que permita no solamente la relación con el sector privado en el lugar de trabajo, sino también pues de la actividad política, social, colectiva, familiar en el día a día, ¿no? Ese es el objetivo en última instancia de lo que es el opuesto del capitalismo, ¿no? Los chinos pues sacaron en 30 años, sacaron a 800 millones de la pobreza bajo este principio, ¿no? Entonces, pues estamos ante estos dos visiones y pues estas dos visiones, una está en franca crisis, la otra tiene una potencialidad, pero pues además todos los países como México, pues tenemos además la necesidad de hacer las adecuaciones particulares de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras posibilidades, ¿no? Pero lo interesante es que la posibilidad ahorita, en contraste a lo que puede ser la distopía de la guerra, significa una crisis que también es una muy grande oportunidad de transformación cualitativa de fondo.
Mi querido Oscar Rojas, yo como siempre te agradezco estos minutos y que nos permitas aprender a ti aquí en la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.